hermanos. Dios le bendiga. Sea el Señor con nosotros también en esta como cada mañana de nuestra vida. Le damos gracias a Dios porque podemos venir a su casa a alabar y glorificar su nombre. Este día quiero invitarles a que empecemos leyendo en el libro de Deuteronomios. Vayan conmigo al libro de Deuteronomio. Le estoy pidiendo que vayan al capítulo 10. Vamos a leer 4 versículos de este libro de Deuteronomio. Vamos a leer el versículo 12, el 17, el 18 y el 21. Por favor, si quieren acompañarme, según lo vayan consiguiendo, pónganse sobre sus pies para que leamos la palabra del Señor. Deuteronomio 10, versículos 12, 17, 18 y 21. Amén. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Versículo 21 dice, Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella nos enseña, Señor, cuál es tu voluntad, cuál es el propósito tuyo para nuestras vidas, Señor. Mira, Señor, la vida de cada uno de nosotros, Señor. Permite que podamos, Señor, sintonizar, como siempre te decimos, Señor. En este momento, Señor, mira nuestras almas, mira nuestros corazones. Vamos delante de tu presencia, Señor, con el propósito de alabar y glorificar tu nombre. Señor, que sea tu nombre exaltado, Señor, que tu pueblo sea edificado, Señor, y que tú hables en el día de hoy a nosotros, Señor. Permítenos, Señor, gozarnos en este momento de alabanza, Señor. Mira a nuestros hermanos, Señor, que están acá, bendícelo de manera especial. También quiero pedirte por lo que no podrán venir o lo que vienen de camino, sé tú con ellos, Señor. Y aquellos que están en sus hogares, Señor, tú conoces, Señor, la razón por la que no están compartiendo con nosotros. Sé también con ellos, Señor. Estos favores los pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Y después de esa decisión, tenemos que reconocer entonces que nosotros pertenecemos al Señor. Cantemos esa alabanza que dice, te pertenezco. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino, oh Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Vivir en tu presencia se ha vuelto la aventura. Que tanto he encontrado en ti la razón de mi
te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesta está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Vivir en tu presencia se ha vuelto la aventura, que tanto busqué, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Oh, oh, oh. Te pertenezco, Señor. Oh, oh, oh. Amén. Amén. ¿Tú le perteneces al Señor? ¿Eso es así? Porque estamos aquí en este mundo, ¿no? Pero no somos de este mundo, ¿verdad? Pertenecemos a ese ejército del Dios grande y poderoso que dio su vida a través de su Hijo por nosotros para que tuviéramos salvación. Ese Cordero que nos justifica. Ese Cordero que nos hace justos delante del Señor. Porque por nosotros no podemos, por su sangre, que nosotros somos vistos diferentes por Dios. Amén. Por eso vamos a cantar esta alabanza en este momento. Tu Cordero de Dios. Que justo me
la palabra que en ese momento justo el velo fue rasgado y ya no necesitamos más de sacrificio de hombre, porque Cristo dio su vida por usted y por mí para que nosotros recibiéramos el regalo de la salvación. Ya no se necesita ningún otro sacrificio más. El Señor espera de nosotros eso, que nosotros vayamos delante de Él, que lo alabemos, que lo glorifiquemos, que reconozcamos su sacrificio en la cruz. Porque es un Dios grande el que nosotros hemos creído, porque sus maravillas son grandes a favor de sus hijos. Vamos a seguir cantando en este momento esa alabanza, ¿no? Grande y maravillosas son tus obras. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Oh, gloria a Dios, amén, amén. Oh, gloria a Dios, amén, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Oh, gloria a Dios, amén, amén. Oh, gloria a Dios, amén, amén. Temed a Dios y dadle gloria, la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Oh, gloria a Dios, amén, amén. Oh, gloria a Dios, amén, amén. Grandes, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Oh, gloria a Dios, amén, amén. Oh, gloria a Dios, amén, amén. Temed a Dios y dale gloria, la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Oh, gloria a Dios, amén, amén. Oh, gloria a Dios, amén, amén. Amén. Qué grandes son las maravillas de ese Dios en el que usted ha creído, haciendo milagros en nuestra vida cada momento. No hay que esperar cosas extraordinarias para ver que son milagros del Señor actuando a favor de sus hijos. Amén. Y por eso seguimos cantando ahí, y ahora le vamos a decir que hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque mis padres me deshereden, aunque mis padres me deshereden, aunque mis padres me deshereden, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de gloria me atrae.
transformado, de gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Ahora la pregunta que usted tiene que hacerse a sí mismo es, ¿mí mismo? Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido de poner de mí y que sea Cristo quien gobierne mi vida. Es una pregunta que tiene usted que hacerse, ¿verdad? Consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos, pero santo puedan ir a ti, Señor vivo. Se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu nombre. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, hasta tuya nada más. Toma así mi corazón, con un trono lo tendrás. Lávame tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor, te doy. A tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida
letras hermosas, ¿verdad? Que ese es el deseo, mire, suyo y el mío en cada instante, que seamos lavados con la sangre preciosa del Señor. Que queramos estar ahí haciendo la voluntad de Él, lo que Él exige, lo que Él pide de nosotros, que nosotros hagamos. Ya casi finalizando, vamos a cantar una canción, un coro, como decía nuestra hermana Marianela, un corito, que no sé ustedes, pero yo me imagino a ¿cómo se llama? Josué Suazo cantando esa canción, porque no me avergüenza, ¿verdad? Yo me la imagino igualito a él. No, como ella dice. Claro, así sí, hermano, sí. Ok, cantemos este corito. Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Porque en el Evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Porque en el Evangelio la justicia de mi Dios se revela para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La 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 la, la 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 la, la la la. Amén. ¿Usted se avergüenza del Evangelio del Señor? Pablo estaba convencido, La gente estaba convencida de que lo único que sana, salva, que le ayuda, que le fortalece, que tantas cosas a nuestra vida es el Evangelio del Señor, la palabra de Él, esas buenas nuevas para todo el mundo, todo aquel que le recibe, todo aquel que cree, dice la palabra que tendrá vida eterna, que tiene vida eterna. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí. Hacer justicia, misericordia, y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia, y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide
Gracias te damos una vez más, Señor, por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque a través de estas alabanzas podemos ir delante de tu presencia, Señor. Podemos reconocer a través de estas letras, Señor, qué tú quieres de nosotros, Señor. Qué tú quieres mostrarnos conforme al caminar nuestro, qué es lo que tú deseas, Señor, cómo caminemos en esta tierra, Señor. Mira, Señor, ahora que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Usa a este siervo poderosamente, Señor, que seas tú a través de él hablándonos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste y podamos ver tu presencia, Señor, hablando al corazón de nosotros. Permite que tengamos corazones abiertos, Señor, sintonizados contigo, Señor, para recibir tu mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tener ahora a mi hermano dos veces. Mi hermano Nehemías Ciprián, que va a estar compartiendo la palabra, el mensaje de la palabra con nosotros. Dios le bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Qué bueno es el Señor. Bueno, yo de verdad que lo que quisiera hacer es una oración de despedida ya, porque el devocional, Edwin y yo hablamos ayer, pero no sabía que iba a ser un hilo conductor, ¿verdad? Completo con este tema, sobre todo la última alabanza. Y para hoy queremos justamente tratar ese tema. Lo que Dios pide de ti. Yo sé que hay una presentación aquí ya. Yo me concentro mucho aquí y lo dejo a ustedes allá, ¿verdad? Para no perderme. Bien, pues hermanos, vayamos a justamente el libro de Miqueas, el capítulo 6. Miqueas es de los libros que es un poco incómodo de conseguir, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Ya, pues ya le dije dónde está en el Antiguo Testamento. Ya le di una pista. Miqueas 6. Y vamos a leer justamente los versículos donde está esta canción que recién cantamos, me ha mostrado. El versículo 6 hasta el versículo 8. Si pueden estar en pie, así leemos con mayor reverencia. Miqueas, el capítulo 6, versos 6 hasta el 8. Vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? Leemos el nombre del Señor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias, Padre, por este devocional que nos prepara para recibir tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor, porque muchas veces te ofendemos, aún sin darnos cuenta. Queremos que nos hables, Padre, primero a mí y a mis hermanos también, por tu palabra en el día de hoy, que salgamos edificados y retados, que podamos cambiar para bien en nuestras vidas, que podamos, oh Dios, saber lo que pides tú de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Lo que Dios pide de ti. Quiero comenzar hablando del contexto en que escribe Miqueas el libro completo, ¿verdad? De Miqueas. Se fue escrito en la época en que el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos, el reino del sur y el del norte. El del norte, las damas me pueden ayudar, ¿verdad? Porque ellas por lo menos son licenciadas en el Antiguo Testamento ya, con
con esos estudios. Los que conocen la historia recordarán que estaba Israel en el reino del norte y su capital era Samaria, y Judá en el reino del sur y su capital era Jerusalén. Bien, voy bien. Las damas me pueden ayudar, ¿verdad que sí? Porque es que yo me siento un neófito delante de esta teología fuerte que están ellas todos los martes, sirva por promoción, ¿verdad? Estudiando, creo que ya van en Deuteronomio, ¿verdad? Ahorita se meten en Apocalipsis, si Cristo no ha venido antes y no nos damos cuenta. Bien, Dios entonces envió a este hombre y profetizó durante el reinado de 3 diferentes reyes. Miqueas fue también contemporáneo al profeta Isaías, o sea que en ese tiempo también el profeta Isaías profetizaba, Dios lo usaba. El versículo 1 del capítulo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías. Jotán, Acaz y Ezequías, 3 reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria, que dijimos estaba en el reino del sur, como capital, Jerusalén, Samaria, que era la capital de Israel, el reino del norte, y Jerusalén, capital de Judá, en el reino del sur. Miqueas profetizó en los 2 reinos y la mayoría de su ministerio fue antes de que el pueblo de Israel fuera llevado en cautiverio. Ustedes saben que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio varias ocasiones y esta vez Miqueas profetizó antes de que el reino, que fueran llevados los israelitas en cautiverio por los asirios. Tanto Isaías, también Oseas, que fue contemporáneo, y Miqueas estuvieron profetizando en el mismo tiempo. Una cosa muy especial sobre este profeta es que vivió durante un periodo de intensa injusticia social y corrupción. Cosas como, por ejemplo, los dueños de propiedades, en su injusticia, aún desalojaban las viudas que estaban desprotegidas. ¿Les parece eso conocido? Los negociantes usaban balanzas y pesos engañosos para robarle al pueblo. Los ricos robaban a los pobres y una serie un listado mucho más grande de lo que era la corrupción, la violencia, la crueldad, y todas estas cosas crecían muy fuertemente a todos los niveles, desde los comerciantes de abajo hasta los gobernantes. No solamente había problemas allí en el pueblo, fuera de lo que era la iglesia, si se puede decir allá, sino también dentro. Los sacerdotes ministraban por avaricia. Había intereses económicos involucrados allí. Y oigan esto. Los jueces que se suponía debían administrar justicia, ellos también juzgaban por sobornos. O sea, hermano, que no se sorprendan. O sea, eso no es nuevo. Eso no es nada nuevo. Así que, y eso que estamos hablando de muchos años antes de Cristo. El pecado, hermanos, había filtrado todo segmento de la sociedad en aquel tiempo. Si van conmigo, ahí mismo en Miqueas, en el capítulo 2, versos 1 y 2, aquí comienza a detallarnos un poquito de lo que era esa radiografía del pueblo, lo que estaba pasando en el pueblo en ese momento. Miqueas 2, 1 dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llegan la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Pero ¿por qué mencionamos estas cosas? Porque cuando comparamos lo que estaba pasando en el mundo en aquel entonces con el mundo en el tiempo que nos encontramos, increíblemente vemos que no hay mucha diferencia. ¿O ustedes ven alguna diferencia marcada? Yo mismo no la veo. Pero hay otro pasaje en mismo Miqueas, es el capítulo 7, donde dice el versículo 1, ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechaban por sangre, cada cual alma su red a su hermano, o sea, le tiende lazo a su hermano, zancadillas, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez
juzga por recompensa. O sea, lo que yo dije ahorita, aquí está. O sea, los jueces juzgaban por un tema de dinero, ¿verdad? Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. ¿Qué les parece, hermano? A mí me parece como si estuviéramos viendo el periódico de esta mañana, prácticamente. El Diario Libre, que lee nuestro hermano pastor Salvador Rivera, que le encanta ese periódico. Y es lo que pasaba en aquella ciudad. Estaban en una entera corrupción, violencia, hacían con sus hermanos. Entonces, en este contexto, inicialmente lo que encontramos en el libro, en el capítulo que leímos del 6, capítulo 6, versos 6 al 8, son dos preguntas con el propósito de despertar el alma nuestra. Primero, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y segundo, el versículo 8, ¿qué pide el Señor de nosotros? Y esto es tan importante, hermanos, ya que Miqueas lo que está haciendo es confrontar un mal muy común en ese momento y que podemos traer a nuestro contexto actual como creyentes. Creer que podemos vivir en una vida de pecado y aún así agradar a Dios, cumpliendo algunos actos religiosos externos. Y con esto me predico yo mismo, como dice Edwin, mí mismo. ¿Estoy yo haciendo eso? ¿Estoy viviendo una vida religiosa o estoy haciendo lo que Dios realmente quiere de mí? Miqueas, el profeta, conocía el mal que hacían las personas y sabía que no sentían un genuino amor por Dios. Las palabras de Miqueas de ese entonces sirven para recordarnos hoy que la religión sin un amor genuino a Dios no nos sirve para nada. Hermanos, y venir a la iglesia y estar aquí a tiempo y participar de los cultos no nos sirve nada si no tenemos la esencia de lo que el Señor quiere para nosotros, si no vivimos según lo que el Señor quiere. El Señor no quiere actos religiosos de nuestra parte, el Señor quiere nuestra devoción. Amén. La vida de religiosidad sin un real arrepentimiento no agrada a Dios. Si Jesucristo, nuestro Señor, no es una realidad en nosotros, sin estar en la presencia de Dios, si estar en la presencia de Dios no es una pasión real dentro de nosotros, nada de lo que hagamos, nada de lo que digamos nos conducirá a un real acto de adoración a Dios. El legalismo nos hace pensar que con venir a la iglesia o participar en los cultos de la semana o con tener incluso posiciones dentro de la iglesia, hermanos, estamos cumpliendo con Dios. Tener ministerios, ayudar a los pobres, tener compasión, ¿verdad? Nos engañamos creyendo que así podemos agradarlo. A veces creemos que es por obras y no es por obras. No es por lo que hagamos, es por lo que el Señor hizo por nosotros. Y ese fue el caso de aquel pueblo. Ese fue el caso del pueblo aquel entonces. En su infinita gracia y misericordia, el Señor ha permitido que el Evangelio llegue a nosotros y que su palabra esté a nuestra disposición para que aprendamos lo que tenemos que hacer para llegar ante su presencia. Entonces, la pregunta es, después que vimos toda esta introducción de contexto, ¿qué realmente pide Dios de nosotros? Esta mañana nos proponemos estudiar estos versos de Miqueas 6 con el deseo de que el Señor nos despierte internamente, hermanos, a una genuina adoración. Que cuando estemos aquí adorando al Señor como iglesia, que no es la única forma de adoración, ya eso lo hemos visto en otros mensajes, otros hermanos que han predicado, vengamos de manera genuina al Señor. Que seamos librados de una vida desconectada, que niega en la práctica el poder de Dios, la transformación de Dios que ese poder produce. Entonces, ¿qué pide Dios de nosotros? Primero,
considerando una pregunta que Miqueas hace para movernos a la reflexión, que está en el versículo 6, ¿con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y en segundo lugar, una pregunta que nos mueve a la obediencia, ¿qué pide Dios de ti? Los próximos minutos vamos a estar hablando sobre estas dos preguntas. Entonces, nuestra primera pregunta, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Si vemos otras versiones, por ejemplo, la versión, nueva versión de las Américas, dice, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? La versión Dios habla hoy, muy conocida, ¿con qué me presentaré a adorar al Señor, Dios de las alturas? La nueva versión internacional dice, ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Y la versión de 1909, una versión bastante antigua, Reina Valera, ¿con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? Qué bueno que ya no usamos esta versión porque es bien complicado. Usted se pone a leerla y tiene mucha literatura y palabras rebuscadas. Entonces es mejor como traer un poco más. Nuestra versión, bueno, la versión que usamos acá en la iglesia es la Reina Valera del 60, que es la que leímos al principio. Entonces, ¿qué es lo que Miqueas está preguntando? En otras palabras es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios? Como decía Edwin en el devocional. Nosotros básicamente necesitamos saber qué debemos hacer para vivir agradando al Señor. Por ejemplo, nosotros nos preocupamos por hacer un regalo, sea a nuestra esposa, a nuestros hijos, a amigos, y a veces lo buscamos con las 3B, que sea bueno, bonito y barato. Y usted lo lleva y en el rostro usted se da cuenta que usted falló. Que, como dicen por ahí, ¿verdad? Usted no dio en el clavo. Entonces, por eso ya hoy en día, aunque mucha gente dice, no, mi esposa me dice, me gustan las sorpresas, pero a veces hasta es mejor saber cuáles son las cosas, ¿verdad?, que esa persona quiere, y por eso hago esa comparación, porque a veces queremos que estamos agradando a Dios y es todo lo contrario. Dice, este pasaje está lleno de preguntas. Me presentaré ante él con holocaustos o con becerros de un año. El 7 dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Son preguntas retóricas, claro, que el profeta usa para facilitar la comprensión. Encontramos un listado creciente de sacrificios externos que pudieran ser considerados en una obra de adoración, pero que al final todo llega a ser rechazado. En primer lugar dice, holocaustos con becerros de un año. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, solo en el libro de Levítico, hay 7 capítulos dedicados exclusivamente a instrucciones detalladas en cuanto a la variedad de ofrendas que Dios requería de los israelitas en aquel entonces. Entonces, Miqueas usa un poquito de exageración y dice, me presentaré con holocausto de un becerro de un año. ¿Por qué digo esto? Porque el holocausto que se pedía como expiación era un becerro de apenas 7 días de crianza. O sea, si usted lo hacía un año, estaba excediendo esa preparación de ese becerro. O sea, 7 días era lo básico, pero una persona que iba más allá de lo requerido podría alimentar este becerro por un año y luego sacrificarlo. Y también dice, millares de carneros. Un carnero, hermanos, era una oveja macho que constituía una ofrenda muy aceptable según Levítico 5. Recordemos cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, su único hijo. Ustedes recuerdan esa parte, allá en Génesis. Esta historia es muy conocida. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, su único hijo que Dios le había dado después de la vejez, junto a su esposa Sara, estuvo a punto de sacrificarlo y un ángel se le apareció, lo detuvo. Y lo que se proveyó allí fue un carnero. Ese carnero fue aceptado en lugar de su hijo Isaac. Si un carnero era más que aceptable, imagínense miles de carneros. Serían realmente una ofrenda impresionante, ¿verdad? Entonces también dice 10,000 arroyos de aceite.
hablamos de aceite de oliva, hermano, que era un aceite de los productos básicos de la canasta, todavía sigue siendo el pueblo de Israel, y tenía muchas funciones, funciones para cocinar, funciones medicinales, también alumbraba, ¿verdad? Era usado como combustible para alumbrar, para encender las lámparas. Tenía múltiples usos. Imagínense que la ofrenda requería era una porción de aceite. Imagínense un arroyo, ¿verdad? Pero no era un solo arroyo, que dice aquí 10,000 arroyos de aceite. Con mucha grasa, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, pero no solamente era aceite común, era aceite, el que se dedicaba al Señor era el extra, el que era virgen, el acabado de hacer, era el aceite que se usaba para la ofrenda a Dios. Si se agradaba a Dios de una porción de aceite, de seguro se agradaría de un arroyo o mucho más de 10,000 arroyos. Es una exageración, como decíamos ahorita del profeta, para ayudarnos a reflexionar que aún en el mejor de los casos, esos sacrificios externos no tienen aplicación a este nivel espiritual. ¿Y qué tal, en último lugar, le pone el ejemplo, qué tal entregar al primogénito? Ofrecerlo como ofrenda por mi rebeldía. Los israelitas conocían el tema del sacrificio de los niños, pues lo habían visto en los pueblos que ellos, contra los cuales ellos peleaban, iban a la batalla, tenían ese tema de sacrificar hasta los niños a los ídolos. La pregunta es, si una persona tenía que ir tan lejos como ofrecer a su hijo como un sacrificio humano al Señor. Obviamente, Dios condenaba esta práctica. Dice Levítico 18:21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, uno de esos dioses falsos. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, con toda esta pregunta, Miqueas nos ayuda a concluir en una profunda reflexión. ¿Qué voy a presentar a Dios? Si consideraba los más grandes sacrificios externos posibles, ninguna de estas maneras será la forma correcta de agradarle. Dios no se va a complacer ni aún en nuestros más grandes sacrificios externos o de nuestros más grandes sacrificios externos. Dios está mucho más interesado en lo que somos por dentro que en lo que hacemos por fuera. Dios está interesado en nuestro corazón. Esta semana mi esposa y yo estuvimos en un taller que, por cierto, sirva el anuncio, se va a replicar el próximo año y se llama Principios Bíblicos de la Paternidad. Nosotros vamos a invitar a la iglesia también, a los padres que quieran participar. Eso es en la iglesia Oasis. Nuestros hijos están allá en el colegio de esta iglesia. Y hablaba sobre eso, sobre cómo ganar el corazón, o sea, cómo profundizar en el corazón de nuestros hijos, que ahí está la gran diferencia. O sea, no podemos ir de lo externo a lo interno, sino desde el interior y esperar así entonces un cambio en el exterior. Entonces, ya próximamente, cuando ellos pongan su fecha, el año que viene, temprano, le vamos a estar invitando para que participen en este taller. Y es eso, o sea, realmente Dios lo que quiere es cambiarnos desde adentro hacia afuera. Nada de lo que es externo que podamos hacer sirve para ese cambio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La segunda pregunta, ¿qué pide Dios de ti? Entonces, ¿cómo podremos agradar correctamente a Dios? El versículo 8 presenta una gran pregunta para movernos a la obediencia. Y hay gente, hermanos, que malinterpreta esta pregunta. La pregunta no es cómo agradar a tu Dios. La pregunta es cómo agradar al Dios de la Biblia. Porque ya Dios, el Dios de las Escrituras, el cual creemos, ha declarado cómo Él quiere que sea, cómo quiere ser agradado. Las personas dicen, yo tengo mi comunión con Dios, por ejemplo. No tengo que congregarme, Dios es un Dios universal, esto es un asunto mío y con el Señor. Pero entonces Dios dice en su palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces hay una contradicción. O sea, no es lo que yo pienso de Dios, es lo que Dios ya dijo en su palabra,
que a Él le agrada, ¿verdad? Yo amo la iglesia, nuestra iglesia, porque el Señor nos ha dado líderes que están centrados en la palabra, que desde pequeños fuimos instruidos en nuestra iglesia en base a la palabra, no en base a experiencias, no en base a cuentos, ¿verdad? Sino basados en la palabra de Dios. Somos una iglesia de la Biblia, por eso nos llamamos iglesia bíblica, ¿verdad? Amén. No nos movemos por lo que dicen por ahí, no andamos inventando cosas, amamos a Dios por la forma en que Él se revela en las Escrituras. La calidad del amor hacia alguien es directamente proporcional a qué tanto uno lo conoce. O sea, no podemos agradar a Dios si no lo conocemos, y la manera para conocerlo es justamente por medio de su palabra. Es como cuando uno quiere agradar a su pareja, su esposo, su esposa, y no conoce el día de su cumpleaños, el color preferido. En el color preferido de Noemí siempre me ayuda Sara, que me recuerda. O sea, y en el cumpleaños tengo una aplicación que también me lo recuerda. Ahorita se la comento a los hombres sobre todo, ¿verdad? Ahí tengo el cumpleaños de todos, el cumpleaños mío incluso, eso no se me olvida casi. También el día de aniversario. O sea que también hay algunas herramientas. También debemos conocer cuál es su comida favorita. Pues si vamos a invitarlo a comer, o si vamos a prepararle algo, tenemos, ¿verdad?, que saber cuál es la favorita. Pues ahorita preparamos, por ejemplo, en mi caso, bistec encebollado. Entonces usted sabe que a mí me gusta la cebolla. Ya, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces no me están conociendo. Pero sí, Dios demanda algunas cosas, pero sí me gusta el bistec, hermano. O sea, ahí, si usted me va a invitar, póngame el bistec sin la cebolla. Dios demanda algunas cosas como parte de la fidelidad a Él. Una demanda es diferente a una invitación. Una invitación es, mira, te invito a mi cumpleaños para que venga. Una demanda es una exigencia. Es algo más serio. Dios es más grande que nosotros, por tanto, debe ser obedecido. Los buenos hijos, y aquí atención a todos los hijos que estamos aquí, desde chiquitos a nosotros los grandes ya que tenemos 45 años, o muestran su aprecio a los padres en la manera en que los obedecen. Voy a repetir esto, como escuela dominical, ¿verdad?, para los niños también. Los buenos hijos muestran su aprecio a los padres en la manera en que los obedecen. Entonces, tenemos 3 demandas de Dios a su pueblo en este versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Practicar la justicia, amar misericordia y andar humildemente delante de Dios. Charles Spurgeon dijo que en este versículo se podía resumir los 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos están escondidos en este versículo 8 también. Si usted practica la justicia, ama misericordia y anda humildemente delante de Dios, va a honrar a Dios, va a amar a su prójimo, no va a querer mal para su prójimo y así todos los mandamientos que se derivan de él. Entonces, primero, practicar la justicia. Es vivir actuando hacia Dios y los hombres de acuerdo con los estándares que Él demanda. Recuerden que hablamos al principio que en ese entonces cuando Miqueas hablaba, profetizaba a aquel pueblo, lo que más abundaba era la injusticia. Otros profetas transmitieron también el mensaje de esta demanda del Señor. Zacarías 7, si pueden ir conmigo allá, Zacarías. Es un libro un poco más fácil de encontrar. Zacarías 7. Vamos a leer del verso 9 hasta el verso 14. Este es un poco pequeño, pero yo lo vamos a estar leyendo en nuestras Biblias. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad. Quiere decir que estaban juzgando con engaño, ¿verdad? Y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, como también leía en Deuteronomio del hermano Edwin. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre.
ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Dice el 11, pero no quisieron escuchar, o sea, esta palabra de Dios, el pueblo no quiso escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír. Diamantes, porque ¿verdad? El diamante es una de las piedras más hermosas que hay, pero es de las más duras. El diamante sirve para cortar lo que usted no se imagina. O sea, nosotros que estudiamos, por ejemplo, en escuelas de técnicas y vimos máquinas que usan diamantes para cortar metales. Por eso habla del diamante, que pusieron su corazón como el diamante. No es que estaba bonito, no es que estaba duro. ¿Ok? Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó, no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Debemos vivir de acuerdo con el estándar de Dios. El problema de esta generación se llama falta de integridad. La gente valora más lo que otros ven que lo que Dios ve. Vivimos más de la apariencia, de cosas que tal vez compramos que no debemos, ni siquiera no tenemos cómo comprarlas y hacemos todo el esfuerzo, cogemos prestado para hacerlo, sin necesitarlo a veces. La gente lo valora más y por eso está la descomposición, ¿verdad?, del mundo. La gente valora más lo que otros pueden darle también que lo que Dios le ha dado. Entonces, en segundo lugar, Dios demanda que amemos misericordia. Amar misericordia es nada más y nada menos que amar al prójimo. La misericordia encierra el perdón, la compasión, la consolación. Cuando Miqueas desafió al pueblo, con esta enseñanza se ilustró muy bien cómo esta misericordia lucía en la práctica. El versículo 18, el capítulo 7 de Miqueas dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia. Y fíjese que dice, volverá a tener misericordia. Ya tuvo misericordia, pero volverá a tener misericordia de nosotros. Dice la palabra en Lamentaciones 3, que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y aquí me detengo sobre este proceso de redención, ¿verdad? No importa el pecado que hayamos cometido, y somos pecadores, pero arrepentidos, ¿verdad? Y esa misericordia de Dios que es cada día nueva, dice que hará que el Señor sepulte nuestras iniquidades y eche en lo profundo del mar nuestros pecados. Dios se deleita en la misericordia, en consolar, en perdonar, en que las relaciones puedan ser restauradas incluso. Dios perdona y ¿saben qué? Dios también olvida. Porque eso de que echa a lo profundo del mar nuestros pecados es para no tenerlos en cuenta más nunca. La misericordia de Dios tiene poder para sanar, para restaurar, para fortalecer a los abatidos. Debemos ser gente que seamos más prontos para perdonar. Somos especialistas para agrandar las ofensas. Una cosita así, la ponemos más grande. Y Dios nos llama a ser, a traer consolación. Dios demanda a nosotros que amemos la misericordia. Y finalmente Dios demanda andar humildemente delante de Él. Y este es el nivel más alto del carácter. Viene después de las otras dos demandas anteriores que vimos. Hacer justicia, amar misericordia, y Dios demanda de nosotros humildad. Conlleva la humildad autonegación en muchas ocasiones. Humillarse delante de Dios implica vivir para obedecerle. Es negarse a uno mismo. Vayamos a Isaías. Si alguien lo tiene y lo puede leer, Isaías. Bueno, aquí está. Si alguien puede leerlo desde ahí. Isaías 57:15.
con el quebrantado. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Necesitamos que Dios habite en nosotros y que se cumpla este texto en nosotros. Nos creemos grandes, imprescindibles a veces, ¿verdad? Se nos suben los humos a la cabeza, tal vez hayamos podido alcanzar una profesión, tengamos un buen trabajo, o un trabajo, simplemente. Pero fíjese lo que dice Isaías 66, 1 al 2. Jehová dijo así, y esto es para cuando cuando estemos creyendo grandes, tengamos este versículo muy pendiente. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? O sea, ¿dónde el Señor, por decirlo así, va a caber? ¿Verdad? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. No está hablando de pobreza material, está hablando de humildad y que tiembla a mi palabra. Si Dios habla, nosotros callamos. Si Dios demanda, esto es por nuestro bien. Dios es demasiado glorioso y cuando Él nos habla, algo glorioso sucede en el corazón. La humildad fomenta esa comunión con Dios. O sea, no podemos adorar a Dios enaltecidos. O sea, nosotros no somos nadie delante del Señor y debemos venir humillados delante del Señor para que Él reciba esa adoración. La pregunta no es qué tanto yo creo o yo le creo a Dios. La pregunta es qué tanto yo confío en Él. Una confianza que me hace ser más humilde. Cuando entendemos eso, o sea, no es qué tanto yo le creo a Dios, es cómo yo confío en Él, qué tanto deposito mi confianza en el Señor. Esa confianza me hace ser más humilde, sabiendo que Dios es grande y nosotros somos chicos. Es esa humildad que pasa cuando le escuchamos y permitimos que Él nos hable. Esa es la humildad que nos hace ser agradecidos. Y cuán mal agradecidos somos a veces. A veces vivimos quejándonos de todo. Yo primero, hermanos, se lo confieso y mi familia lo sabe. O sea, no puedo ver dos carros delante de mí, me quejo del tapón de inmediato. Si me tocan bocina detrás de mí, me quejo de que me está tocando bocina. Porque me recuerdo que visité otro país y allá no se toca bocina, usted puede estar en un tapón de 1 hora. Y lo comparo. Y nos quejamos de eso, nos quejamos del gobierno. Por cierto, hay una película por ahí para el que toca bocina, me gusta mucho. Yo, después que termine el culto, voy a recomendársela. Salió a principios de año. Se llama Salvaje. Así que valga la cuña. Esto nos va a ayudar. Ojalá pueden darla gratis a todos, porque eso nos ayudaría a todos como... No, es una broma, hermano. Nos quejamos de todo, nos quejamos del gobierno, no importa de qué color sea, nos quejamos. Nos quejamos de la esposa, del esposo, de los hijos, de todo el mundo, del trabajo. Nos quejamos si estamos sin trabajo. Pero de verdad que, hermanos, si pensamos, si nos detenemos a pensar, tenemos tantas razones para ser agradecidos. A veces nuestras quejas es una evidencia de que somos pocos humildes, de que necesitamos ser más humildes delante del Señor y ser más agradecidos. Porque Dios nos llama a vivir humildemente, anhelamos ser fieles antes que famosos. Porque Dios nos llama a vivir humildemente, anhelamos ser fieles a Él antes que famosos. Anhelamos depender más de Él y no de nosotros mismos. Entonces repasamos, primero, aquella pregunta que nos desafía. Nos dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y en segundo lugar, esa pregunta que nos llama a la obediencia, ¿qué pide Dios de ti? Estas demandas de Dios solamente pueden ser suplidas si te presentas a través de Cristo Jesús. O sea, no hay manera de hacerlo si no vamos a través de Cristo Jesús. Sería entonces de los sacrificios que estamos haciendo externos, los cuales vimos como ejemplo en este pasaje, que no surten el efecto para agradar a Dios.
más que lo que sale del corazón. Es imposible hacer esto con nuestras propias fuerzas. Necesitamos que Jesús perdone nuestros pecados, que son muchos, que son diarios, que a cada momento ofendemos. Necesitamos disfrutar la paz que solamente Dios puede dar. Si hay algún amigo aquí en esta mañana que me escucha, no hay manera de que esto suceda, o sea, el agradar a Dios, de saber lo que Dios pide de ti, amigo, sin antes no ser lavado por la sangre de Jesucristo. O sea, no hay manera de que podamos agradar a Dios sin pasar por esa conversión que es aceptar a Cristo en nuestros corazones. Sí, así que la exhortación esta mañana, amigo, si está aquí con nosotros, es que salga de este lugar con Cristo en el corazón. Es el primer paso para agradar a Dios. O sea, no vamos a agradar a Dios por sacrificios humanos, por obras que podamos hacer de beneficencia, de ayudar a los otros. Vamos a agradar a Dios primero aceptando el sacrificio que Cristo hizo, su Hijo o nosotros en la cruz. Entonces a ti, mi hermano, este texto nos desafía a revisar nuestra vida de fe. Dios nos agrada con una vida de sacrificios. Tenemos que presentarnos ante el Señor, reconociendo que la religión y el legalismo no agrada a Dios. Dios se complace cuando le imitamos en trato de justicia, porque Dios es justo. ¿Y qué pide nosotros? Que también seamos justos, ¿verdad? Cuando demostramos el mismo amor y misericordia que Él nos demostró a nosotros, a todos que nos rodean. El Señor es misericordioso cada mañana. Entonces nosotros lo menos que podemos hacer, lo que debemos hacer para agradar a Dios es también practicar esa misericordia con los que nos rodean. Y cuando vivimos completamente humillados a su voluntad, reconociendo y arrepintiendo de nuestras faltas y errores. Cuando no nos arrepentimos, cuando no reconocemos nuestros errores, estamos viviendo completamente opuesto a lo que es la humildad. Dios en su infinita gracia y misericordia, hermanos, nos ha declarado lo que es bueno y pide de nosotros. Con esto los dejo y que nosotros podamos llevarnos esta palabra del Señor a nuestras casas y reflexionar. Que el Señor nos bendiga, hermanos.